Hola a todos y como siempre bienvenidos a Innovación Jurídica. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los derechos humanos en Venezuela. Y para este video vamos a fundamentarnos en lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En primer lugar debemos explicar qué son los derechos humanos. Y por derechos humanos podríamos dar de manera sencilla la siguiente definición, que es que los derechos humanos son aquellos derechos que son inherentes a los individuos, son aquellos derechos que le corresponden a todos los individuos de la especie humana por el simple hecho de serlo, por estar fundamentados en la dignidad humana. En ese sentido podemos ver que estos derechos como tales le pertenecen a todos los individuos de la especie humana por el simple hecho de ser humanos y que se encuentran fundamentados en la dignidad humana. Y cuando hablamos de dignidad humana nos estamos refiriendo a ese valor que tiene un individuo por el simple hecho de ser humano. Bien, los derechos humanos tienen una característica muy importante, que es que al ser inherentes a la condición humana, estos no pueden separarse de esta. De manera que el Estado no le otorga derechos humanos a los seres humanos, sino que se los reconoce. Es decir, el ser humano siempre posee estos derechos. Por eso es que se les ha denominado derechos humanos, porque están inseparablemente ligados al ser humano. Ahora, puede darse el caso de que el Estado, a través de sus leyes, de sus textos normativos, reconozca los derechos humanos. Pero el hecho de que el Estado no haya reconocido un cierto catálogo de derechos humanos no significa que el ser humano no los tenga, pues al ser inherentes, estos se fundamentan en la naturaleza propia de la humanidad y no en ningún texto normativo. Bien, pero siempre se ha sabido que la Constitución, la ley, el sistema normativo, el ordenamiento jurídico, es un mecanismo que sirve para proteger a los derechos humanos. Entonces, a pesar de que los derechos humanos se debe entender que el ser humano siempre los tiene porque se fundamentan en su naturaleza, cuando vemos que una constitución reconoce derechos humanos, ciertamente podemos sentir que hay mayor garantía de la protección del individuo. Y en ese sentido, hoy veremos cuáles son esos derechos que nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce a los ciudadanos, reconoce a los seres humanos en general. Bien, el artículo 19 dice que el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantías son obligatorios para los órganos del poder público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen. En ese sentido ya vemos que este artículo impone un deber al Estado. El Estado está obligado a garantizar a toda persona los derechos humanos. Es decir, este artículo automáticamente obliga al Estado a través de sus organismos a garantizar a toda persona sin distinción alguna el goce de sus derechos humanos. Inclusive lo dice con fundamento en los principios de progresividad y sin discriminación. ¿Qué significa esto? Que el Estado no puede discriminar a ninguna persona por ningún motivo, sea nacional, extranjero, la raza que posea, la ideología política, no son causas para privar a una persona de sus derechos humanos. Pues aquí el Estado, a través de la Constitución, reconoce que los garantizará sin discriminación alguna. Del mismo modo, habla del principio de progresividad, es decir, que los derechos humanos, el Estado tiene la obligación de ir realizando actos que vayan mejorando los derechos humanos. Es decir, el individuo, como ser humano, ciertamente va consiguiendo un estatus. Hoy podríamos estar en el año 2000, dar por un ejemplo, y el ser humano tiene un estatus de calidad de vida. El Estado no puede disminuir ese estatus. En ese sentido, mientras van pasando los años y llegamos al año 2018, los derechos humanos deben haber progresado. Podemos poner como ejemplo el caso de la Internet. Antes de la llegada de la Internet, podría ser ilógico que un artefacto como este, que un mecanismo como este de información pudiera ser considerado como derecho humano. Pues no existía y al momento de existir,
como estaba en sus principios, quizás no se consideraba algo tan esencial en la vida de los seres humanos. Pero hoy en día hay incluso países que consideran que la Internet debe ser un derecho humano porque se ha convertido en parte esencial de la humanidad. Bien, el mismo artículo dice que se garantizará el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Cuando se dice irrenunciable, nos estamos refiriendo a que por una parte el Estado no puede renunciar a la responsabilidad que tiene de garantizar el goce de los derechos humanos y por otra parte que los individuos no pueden renunciar a sus propios derechos humanos. Es decir, no hay persona que pueda decir renuncio a mi derecho a la vida, renuncio a mi derecho a la libertad. Los derechos humanos son irrenunciables, están ligados a la condición humana y para renunciar a los derechos humanos tendrías que dejar de ser humano, cosa que es imposible. Por lo tanto, se considera que los derechos humanos son irrenunciables. Eso también es un mecanismo para proteger al individuo, porque a través de la historia se han visto casos de estados totalitarios, absolutistas, que se han apoderado de la ley, se han apoderado del Estado y podrían obligar a un individuo a renunciar a sus derechos y luego asesinarlo y quedar bien frente a la comunidad internacional, dando eso como ejemplo. Indivisible se refiere a que los derechos humanos son indivisibles, es decir, yo no te puedo reconocer un solo derecho humano. El reconocimiento de los derechos humanos es total, debo reconocértelos todos. Y también son interdependientes, es decir, el goce de un derecho humano depende de otro. Por ejemplo, tenemos el caso de los 3 derechos humanos básicos que son la vida, la libertad y la propiedad. Si no tengo derecho a la vida, de nada me sirve la libertad y la propiedad, pues puedes asesinar, puedes quitarme la vida cuando quieras. Si no tengo derecho a la libertad, básicamente es imposible tener derecho a la propiedad. Y segundo, el derecho a la vida sería prácticamente inútil, porque estaría siendo esclavo, estaría siendo encerrado en algún sitio. Ciertamente no podría disfrutar ese derecho a la vida y a la propiedad si no tengo libertad. Y si me quitas el derecho a la propiedad, ciertamente no me puedo desarrollar de la forma correcta, no puedo tener bienes, no puedo tener nada, prácticamente sería un individuo sin nada en el mundo, pues no puedo ser dueño de nada. Y de esa forma sería prácticamente imposible el ejercicio digno de la libertad y de la vida. Es decir, los derechos humanos son interdependientes, necesitas gozar de todo porque cuando afectas a uno, afectas a los demás. Bien, su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del poder público de conformidad con esta Constitución. Cuando la Constitución afirma esto, se quiere referir a lo siguiente. Cuando los ciudadanos crean al Estado, crean poderes públicos. Estos poderes públicos tienen diferentes organismos que tienen ciertos poderes, tienen ciertas atribuciones. Por ejemplo, la Asamblea Nacional, la Presidencia de la República, el Tribunal Supremo de Justicia. Bien, todos estos organismos están obligados a garantizar los derechos humanos de los individuos, de manera que la actividad que ellos realicen no puede ir dirigida a lesionar estos derechos. El fundamento de esta forma de actuar, de esta obligatoriedad que hay sobre los órganos del poder público, se encuentra en la Constitución, en los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República, como las leyes que desarrollen a estos tratados. Recordemos que existe un principio llamado principio de la legalidad, al cual están sujetos todos los órganos del poder público. Entonces, si la Constitución y la ley establecen que los órganos del poder público deben garantizar los derechos humanos, estos están obligados a garantizarlos. Bien, pasamos al artículo 20 que dice: toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad sin más limitaciones que las que derivan del derecho de los demás y del orden público y social. En ese sentido, toda persona tiene el derecho de expresar su personalidad libremente, manifestar su opinión, bien, expresar la persona que es. Es decir, la persona no tiene razones para las cuales limitar el ser humano que es. Ahora bien, este derecho del libre desenvolvimiento de la personalidad, es decir, ser tú mismo sin tener que estar obligado a ser una persona distinta, se encuentra simplemente limitado por asuntos de orden público y por los derechos de los demás. Del derecho
al desenvolvimiento de la personalidad, por ejemplo, se puede derivar expresar tu opinión sobre un caso. Como tienes el derecho a expresar tu personalidad, tú podrías expresar la opinión que tienes sobre una persona. Ahora, si esa opinión lesiona el honor de otra persona, claramente estarías excediendo tu derecho al desenvolvimiento de tu personalidad. Y por otra parte, digamos, cuando afectes al orden público, imagínate que una persona, en virtud del desenvolvimiento de su personalidad, quiera caminar desnudo por las calles de la ciudad. Eso afectaría el orden público porque está en contra de las buenas costumbres. O que una persona, en virtud del desenvolvimiento de su personalidad, diga que tiene un deseo profundo por asesinar personas y salga a la calle y quiera cometer múltiples homicidios. Eso claramente estaría en contra del orden público y efectivamente en contra del derecho de los demás. Entonces ahí vemos cómo el derecho de las demás personas y el mismo orden público y social, es decir, el orden que debe tener la sociedad, puede limitar el desenvolvimiento de la personalidad de un individuo determinado. Pues al final, si bien cada individuo es libre, el hecho de vivir en sociedad limita esa libertad. Bien, pasamos al artículo 21, que establece que todas las personas son iguales ante la ley y en consecuencia, y luego pasa a establecer un catálogo de numerales. Antes de leer ese catálogo de numerales, voy a hablar del encabezado, porque el encabezado dice que todas las personas son iguales ante la ley. Este de por sí ya es un derecho humano que consiste en que la ley debe dar un trato igualitario. Es decir, la ley es un mandato general. Cuando la ley establece que una conducta genera una determinada consecuencia jurídica, no puede discriminar a las personas. Es decir, si la ley dice que el que comete homicidio intencional simple, en principio va a acarrear una pena de 15 años de prisión, toda persona que cometa esa conducta debe ser sancionada con la pena de 15 años, independientemente si es una persona de raza blanca o raza negra, si es una persona rica o pobre, si es una persona del partido político del gobierno, del partido político de la oposición, si es una persona atea o religiosa, musulmana, cristiana, etc. Es decir, todas las personas son iguales ante la ley y si cometes una conducta que está establecida en la ley, te corresponde la consecuencia que la ley establece para esa conducta. Bien, pasamos a leer los numerales que establece este artículo. El primero, no se permitirá discriminación fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que en general tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condición de igualdad de los derechos y libertades de todas las personas. Como vemos, es muy semejante a lo que ya yo explicaba. En virtud de la igualdad de la ley, no se permite la discriminación fundada en ninguna de estas condiciones que acabo de mencionar. Y bien, entonces el goce y el ejercicio de los derechos y libertades que tienen las personas no pueden ser discriminados a través de mecanismos que establezca la ley por concepto de diferencias raciales, sexuales, de credo, condición social, etc. El numeral 2 establece que la ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva. Adoptará medidas positivas a favor de las personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables. Protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará a los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Bien, aquí como vemos se sigue hablando de la igualdad ante la ley, pero como vemos también la ley, la Constitución, trata de darle una pequeña preferencia a aquellos grupos que están siendo vulnerados. Es decir, a pesar de que la igualdad ante la ley consiste en que todas las personas, sin distinción alguna, seamos iguales frente a la ley, que nadie tenga preferencias ante la norma jurídica, la verdad es que hay un cierto grupo de hechos sociales que nos hacen tener que darle ventajas a ciertos individuos. En el transcurso de la historia, las mujeres fueron un grupo discriminado, por lo tanto es lógico que hayan ciertas leyes que le den ventajas a las mujeres que no tienen los hombres.
En muchos países hubo mucho racismo y las personas de raza negra fueron esclavos por mucho tiempo. Entonces, por esa herencia, es probable que en algunas legislaciones, e inclusive esto haya influenciado a Venezuela, se le dé a ciertos grupos raciales cierta preferencia. Podemos dar un ejemplo, claro, sería el caso de los indígenas, por lo menos el pueblo indígena de Venezuela, que fue colonizado por los españoles, es un grupo pequeño que queda por ahora y se puede considerar un grupo marginado, un grupo vulnerable que no se encuentra en igualdad de hecho frente a los demás ciudadanos. Entonces es lógico que quizás la ley deba darle algunos beneficios, algunos privilegios para que se pueda equilibrar esa condición de desigualdad natural que tienen estos grupos. Bien, pasamos al siguiente, a los últimos numerales, que serían el 3 y el 4, que dice: solo se dará trato oficial de ciudadano o ciudadano, salvo las fórmulas diplomáticas. Y por último, el cuarto dice: no se reconocerán títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias. Bien, esto lo que quiere decir es que en Venezuela no se reconoce títulos de la nobleza. Ya se sabe, en antiguos regímenes como las monarquías se reconocían títulos como el rey, el emperador, el monarca, e inclusive los cargos se heredaban. En Venezuela no es así, no existen ese tipo de títulos y ninguna persona puede heredar un cargo. Bien, el artículo 22 nos dice lo siguiente: la enunciación de los derechos y garantías contenidas en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos. Aquí podemos recordar lo que decía cuando iniciaba esta clase, este video, que los derechos humanos son inherentes a la condición humana y que, a pesar de que la ley o la Constitución no reconozca expresamente un derecho, no significa que no los tenga. Imaginémonos un derecho tan esencial como el derecho a la libertad. Imaginemos que en Venezuela ni siquiera en la Constitución y en ninguna ley está reconocido el derecho a la libertad. Si eso fuera así, no importaría, porque por el hecho de ser un derecho inherente a la condición humana, a pesar de no estar reconocido en ningún texto normativo, se debe entender que el ser humano sigue gozando de él. Y por eso, en este artículo de la Constitución, ratifica eso, ratifica que los derechos humanos no están subordinados a textos normativos, no son derechos que le deben su origen a la Constitución, sino que le deben su origen a la naturaleza humana y a la dignidad del ser humano. En ese sentido, a pesar de que un derecho no esté establecido en esta Constitución, a pesar de que no esté establecido en ninguna ley y a pesar de que no esté establecido en ninguno de los tratados que haya firmado Venezuela, si se considera que es un derecho inherente a la condición humana, ese derecho debe ser garantizado. Garantizado igual que los demás derechos reconocidos. Porque recordemos que el artículo 19 que ya habíamos leído dice que el Estado debe garantizar los derechos humanos. Y en este caso deben ser, gracias a este artículo 22, podemos concluir que deben ser garantizados tanto los derechos reconocidos en la Constitución como aquellos que no están reconocidos en la Constitución. Bien, considero que hasta este punto ya hemos abordado gran parte de la materia de los derechos humanos aquí en Venezuela y es suficiente para culminar la clase de hoy. De todos modos, continuaremos en otro video sobre el resto del articulado en materia de derechos humanos sobre esta Constitución. Sin más nada que agregar, me despido y por supuesto los invito a suscribirse a Innovación Jurídica para seguir aprendiendo sobre derecho. Hasta la próxima.